bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias, de conversaciones sobre temas claves del país. El año pasado hablamos de los talentos para los líderes en el siglo XXI y este año vamos a tener otra mirada, otra perspectiva. Decidimos hablar de tendencias de mediano y largo plazo en Colombia. Desafortunadamente estamos todos inmersos en el corto plazo, apagando incendios, resolviendo los problemas de la coyuntura, encarando los desafíos del momento, y poco tiempo le dedicamos a pensar el futuro del país. Y es indispensable hacerlo, porque como lo vimos en una de las características de los buenos líderes, el ser visionario, es muy importante tener una idea de para dónde vamos, porque si no terminamos en cualquier lugar. Entonces decidimos hacer este nuevo ciclo de charlas básicamente en 5 áreas: en el campo económico, en el frente social, en aspectos políticos, en asuntos culturales, me parece muy importante esa nueva dimensión, y una mirada a otro tema que es crucial para nuestro país, siendo Colombia el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del planeta, con más de 300 ecosistemas, y es el tema del medio ambiente. Entonces, inaugura este ciclo de conferencias un muy destacado, muy distinguido economista, uno de los más importantes economistas de nuestro país, el doctor Luis Fernando Mejía, actual director del Departamento Nacional de Planeación desde mayo del 2017, correcto, en reemplazo del doctor Simón Gaviria, pero llegó a Planeación Nacional en el 2014. El doctor Mejía es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en esa misma universidad y tiene estudios de doctorado en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Trabajó en el Banco de la República y trabajó en el BID, en Washington. Y la verdad es un privilegio, un honor para nosotros contar con su presencia. Él dirige una institución que, por definición, por naturaleza, tiene el mandato de proyectar el país en todas sus dimensiones claves hacia el futuro. Por eso se llama Planeación Nacional. Y por lo tanto, nadie mejor que él, nadie más calificado, nadie con mejor información que él para darnos una idea acerca de ese posible futuro. Y yo quiero aquí aprovechar, doctor Mejía, antes de cederle la palabra, para una presentación que va a ser de 30, 40 minutos. Después le haré algunas preguntas y, como siempre, les daré a ustedes la oportunidad de preguntarle a él lo que quieran para terminar a las 7:30 en punto. Pero yo quiero aprovechar esta ocasión para aclarar algo con respecto a los economistas. Mucha gente cree que el trabajo de los economistas es predecir el futuro, es tener una bola de cristal y decirle a uno con exactitud dónde va a estar la tasa de cambio dentro de un año y cuánto va a ser el crecimiento dentro de 2 y cuál es el índice de la tasa de cambio real para el año 2025, etcétera, etcétera. Y eso no es cierto. El objetivo de la ciencia económica que estudia los recursos escasos, es optimizar la asignación de esos recursos, tomar las decisiones que maximicen el beneficio para la sociedad. Sin embargo, dentro de esa función y dentro de esa tarea, sí es muy importante mirar el futuro, pero no con el ánimo de pronosticar con exactitud qué va a suceder, sino de crear posibles escenarios, de hacer simulaciones, de hacer distintas posibilidades dependiendo de distintos comportamientos de variables. ¿Para qué? Para uno poder planear respuestas a esas posibles diferentes rutas que tiene el país y para medir el impacto de ciertas decisiones. Ese es el objetivo de un ejercicio de prospectiva, no darles el dato concreto de en qué nivel va a estar determinada variable, sino un poco identificar cuáles son esos grandes desafíos, esos grandes retos, esas grandes oportunidades, esas amenazas que se ciernen sobre el futuro nacional para que empecemos a diseñar o a implementar políticas públicas que nos lleven por el mejor camino, por el camino que le dé el mayor bienestar a la mayoría, sino todos los colombianos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Mejía y después hacemos nuestra sesión de
de conversación con él. Esto lo estamos transmitiendo en directo vía streaming y además va a ser parte del archivo digital de la Facultad de Administración para que se pueda consultar. Entonces, sin más preámbulos, doctor Mejía, de nuevo muchas gracias y recibamos a nuestro director de Planeación Nacional con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, muy buenas tardes, casi noches ya a todos. Es un gran placer estar acá. Doctor Mauricio Rodríguez, un especial agradecimiento por esta invitación a todos los estudiantes de la Facultad de Administración, a los profesores y demás. Cuando Mauricio me hizo la invitación, como lo mencionaba ahora en su introducción, me dijo, tratemos de no pensar tanto en la coyuntura, sino en la razón de ser de Planeación Nacional, que por su naturaleza es una institución que está pensando muy en el largo plazo. ¿Cuáles son las políticas, digamos, de desarrollo sostenible, de crecimiento inclusivo? Y la idea de la presentación que les voy a contar en estos 35, 40 minutos es precisamente eso, no enfocarnos en la coyuntura, que pueda ser un tema para debate ahora con las preguntas, sino pensando bueno, de dónde venimos hace ya décadas, cuáles son los retos más importantes desde el punto de vista económico y cuál es la agenda de trabajo que ha venido desarrollando, por supuesto, este gobierno, pero también con una agenda constructiva que creo que va a ser bien interesante hacia adelante. Entonces, arranquemos. Primero, esta es una gráfica bien interesante que muestra el crecimiento económico de largo plazo. Ahí tenemos 111 años de historia económica de Colombia, es decir, la historia moderna de nuestro país. Hay un dato bien interesante y es que si ustedes se fijan en esta serie, que es de nuevo el crecimiento anual que tiene la economía año tras año, solamente hay 3 años en los cuales la economía colombiana tuvo un crecimiento negativo. En el siglo pasado, en la década, digamos, de la Gran Depresión, en los finales de los 20, principios de los 30, 2 años de crecimiento negativo, y también en la gran crisis financiera de los mercados emergentes en 1999, ya el siglo pasado también, pero pues mucho más reciente. 3 años de 111 con crecimiento negativo es una cosa completamente atípica en cualquier economía, no solamente latinoamericana, sino a nivel mundial. Es una cosa rara tener una economía con esa estabilidad. Ustedes ven una volatilidad, digamos, en estas cifras de crecimiento, pero de nuevo no hemos tenido grandes depresiones económicas y eso nos distingue de una manera interesante de otras economías. ¿Y en qué se explica esto? En varias dimensiones, yo les voy a contar 2 muy rápidamente. Primero, esta gráfica que muestra la política monetaria reflejada en su variable más importante, que es la tasa de inflación. Ese es, digamos, el objetivo central de una política monetaria, especialmente en los últimos 25, 30 años, es controlar el nivel de crecimiento de los precios, esto es la inflación. Acá tenemos una gráfica que muestra desde la década de los 60 del siglo pasado qué ha pasado con esa inflación. Colombia, a diferencia de muchos países de América Latina, nunca tuvo episodios de hiperinflación, esto es, episodios en donde la inflación tenía crecimientos acelerados, como por ejemplo los que vemos hoy en día en el país vecino de Venezuela. Colombia tuvo una tasa de inflación, lo que se llamaba en el argot académico, moderada y estable. Nunca tuvimos episodios de hiperinflación. Después, en 1999, la economía colombiana adopta un sistema de inflación objetivo en donde el Banco Central se fija en las políticas para garantizar una meta que fue reduciéndose gradualmente, que hoy en día está entre 2 y 4%. Fíjense, el pico de la inflación que tuvimos hace ya 2 años fue alrededor de casi 9% en su pico más alto. Se ve realmente muy bajo frente a las fluctuaciones que tuvimos en los años anteriores. Entonces, ese es un primer pilar de la economía colombiana, una autoridad monetaria representada especialmente en un Banco Central independiente que cuenta con una reputación y una independencia frente a otros poderes del Estado, que creo que ha sido bien interesante. Segundo tema, el tema fiscal. Ahora que estamos en el debate electoral hacia adelante de la política fiscal, Colombia también ha tenido por largos años una tradición de lo que llamaríamos la ortodoxia fiscal, el cumplimiento de nuestras obligaciones desde el punto de vista de la deuda pública. Esta gráfica muestra de una manera muy sencilla este hecho. Acá lo que estamos mostrando es el número de eventos en los cuales las economías, especialmente de la región de América Latina, han tenido episodios de cesación de pagos, lo que se llama en los financieros el default en la deuda.
Colombia, en su historia moderna, desde 1930, nunca ha hecho un tema de cesación de pagos. Siempre hemos cumplido el pago de la deuda y eso ha sido también una cosa bien interesante de estabilidad fiscal. Esos dos pilares, monetario y fiscal, de alguna forma han permitido construir una economía colombiana que lleva ya décadas, casi más de un siglo, de una estabilidad bien interesante desde el punto de vista del crecimiento económico. Sin embargo, ¿cuáles son los retos? Y esto ya pensando más en el reto de mediano y largo plazo. El tema de fondo ha sido el débil crecimiento de la productividad. Lo que nosotros los economistas llamamos productividad, y especialmente con esta cosa tan técnica que se llama productividad total de los factores, no es otra cosa que la eficiencia en el proceso productivo. Cómo las firmas pueden hacer más eficientemente una producción de un bien o un servicio usando los mismos insumos. En la medida en que lo puedan hacer mejor, nosotros los economistas decimos que aumenta la productividad. Y esto aquí muestra cuál ha sido la evolución de la productividad en Colombia desde 1990, los últimos 27 años de historia económica. Fíjense que ha sido un crecimiento promedio muy bajito, 0,3%, una productividad negativa el año pasado de menos 0,24%, pero la historia a largo plazo ha sido una contribución relativamente baja desde el punto de vista de la productividad. Y cuando mira la descomposición del crecimiento económico en Colombia, en los últimos ya 16, 17 años, es esta gráfica que ustedes ven acá. En el periodo 2000-2016 la economía colombiana ha crecido alrededor de, si ustedes suman estos 2,3, 4,3, 4,2, más o menos 4,1%, 4,1%. Las fuentes de crecimiento para los economistas son dos, bueno, tres, pero dos fundamentales. El capital, que se traduce básicamente en la inversión que hacen las empresas, qué tanto están invirtiendo año tras año en nuevas maquinarias, nueva tecnología, nuevos equipos para mejorar su proceso productivo. Y la contribución de la inversión en esa tasa de crecimiento ha sido muy importante, 2,3 puntos porcentuales, la más importante, reflejado especialmente en el aumento de la tasa de inversión, ya lo vamos a ver. El segundo, lo que llamamos el capital humano, que no es otra cosa que aumentos en la fuerza laboral empleada o en la calidad del empleo. Esto es fuerza laboral más calificada, con mejor educación, que por supuesto también incrementa la eficiencia del proceso productivo. Y el resto, la diferencia entre lo que estimamos es el crecimiento económico de la economía y lo que no es explicado por esos dos factores, capital y trabajo, es lo que llamamos la productividad de los factores. Fíjese que en promedio ha sido negativa en los últimos 17 años, contribución muy pequeña negativa. El tema de fondo acá es que esas dos fuentes de crecimiento que han sido tradicionales, que son la inversión, el capital y el empleo, se están agotando en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Primero, la inversión, que ha sido uno de los grandes logros de los últimos 15, 10 años, desde el punto de vista de cómo la economía colombiana ha logrado aumentar de manera sostenida la tasa de inversión. La tasa de inversión es el flujo que explica ese stock de capital. Fíjense que a principios de la década pasada estábamos en niveles del 15% del PIB, esto es, de cada 100 pesos, 15 se estaban dedicando a inversión en maquinaria y equipo. Después tuvimos un pico muy importante, un crecimiento, y en los últimos años tuvimos un pico en el 2014, justo antes de la gran crisis que viene con el precio del petróleo, 29.7, casi 30%, y hoy, a pesar de la desaceleración, a pesar del choque que tuvimos desde el punto de vista de los términos de intercambio, logramos tener una tasa de inversión del 27%. Hace ya décadas la gran pregunta de la economía colombiana, de los macroeconomistas, era cómo hacemos para que Colombia tenga una tasa de inversión del 30, del 28%. Siempre estábamos en niveles de 12, 15%. Colombia ya superó eso, ya tenemos una tasa de inversión del 27%, podemos aumentarla, pero no va a ser mucho más en el margen lo que va a aumentar esa tasa de inversión. Y desde el punto de vista del empleo, también hemos tenido avances muy importantes. Mucha gente no se acuerda, Colombia en lo corrido de la década del siglo XXI tuvo siempre tasas de desempleo en dos dígitos, en 13, 15, 14%. Logramos ya 5 años consecutivos de tasas de desempleo en un dígito. Esta gráfica muestra, la línea roja es la tasa de desempleo, tiene un tema estacional, pero una reducción sostenida. Y el área azul que ustedes ven es la tasa de participación laboral, que es básicamente la presión de cuántas personas están buscando empleo. Colombia ha logrado reducir el desempleo de manera sostenida a pesar de que hay cada vez más trabajadores buscando empleo. Sin embargo, de nuevo,
Esto está atado también a un componente muy importante, y es que lo que llamamos los economistas la tasa de dependencia o el bono demográfico se está agotando. Colombia ha entrado en una etapa en su estadio de desarrollo un poquito más avanzado, en donde la población se empieza a envejecer, y esa tasa de dependencia, que es la relación entre la población en edad de trabajar entre alrededor de 15 a 65 años y el resto de la población, pues prácticamente se viene agotando, y el país va a tener que encontrar nuevas fuentes de crecimiento económico. ¿Qué nos resta? La productividad. Y esta gráfica es bien interesante. Esta gráfica muestra las contribuciones del capital, del empleo y de la productividad al crecimiento de una manera comparada en los países de América Latina. Lo que ustedes ven acá es que el problema de Colombia de una baja o negativa crecimiento de la productividad realmente es un problema en toda la América Latina. Chile, Venezuela, México y en promedio en América Latina. Solamente Chile tiene un crecimiento positivo pero muy bajo. Miren la comparación con Asia, que es la barra de la mano derecha, en donde el crecimiento de la PTF está contribuyendo de manera sustancial, y es lo que explica que la región de Asia tenga crecimientos del 6, del 7% en promedio. Entonces, si queremos dar ese salto de estar creciendo en el largo plazo entre el 4, 4,5% a crecer al 6, 6,5%, con todos los beneficios sociales de reducción de pobreza, de reducción de desempleo que esto trae, pues indudablemente tenemos que enfocarnos en los temas de productividad. Entonces, lo que hemos tratado de organizar ha sido un marco lógico para entender cómo diferentes políticas públicas que ha venido trabajando este gobierno, construyendo también sobre lo construido, y que debe ser una agenda de una política pública de gobierno, perdón, no de gobierno, sino de Estado, una política de largo plazo que permita generar crecimientos en la productividad. La productividad se traduce en acciones de política pública que a veces son difíciles de observar su impacto en el corto plazo. Por esto es un tema esencialmente de largo plazo. Y les voy a hablar muy brevemente de este mapa de acciones de política pública. Algunas de ellas, esto es muy importante, mucha gente piensa que cuando hablamos de productividad únicamente nos referimos a la productividad vista desde el punto de vista del sector privado, así cómo las empresas hacen las cosas mejor. No, esto también tiene una agenda importante de productividad del sector público, también cómo el Estado, el gobierno nacional puede hacer más eficientemente la ejecución de sus políticas y lograr un mayor impacto. Entonces, son estos los temas que vamos a ver: productividad del territorio, una agenda de crecimiento verde muy importante en donde Colombia ha obtenido un liderazgo bien interesante a nivel mundial, temas de infraestructura y logística, temas de educación, todo el tema de la formación de capital humano fundamental, formalización, que es uno de los grandes retos que tiene la economía colombiana y que los ha tenido hace ya varias décadas, y más a cerrar al final con dos temas de temas de productividad del sector público, que son la eficiencia en el gasto, especialmente en subsidios, y finalmente temas de regulación. Esa es la agenda que quisiera compartir con ustedes muy rápidamente, cada uno de los temas. Entonces, ¿por qué el ordenamiento del territorio, lo llamamos la productividad del territorio, es importante? Bueno, cualquier empresario les puede decir que cuando quieren expandirse en una nueva ciudad, en un nuevo municipio de nuestro país, el tema de la regulación, de los planes de ordenamiento territorial es a veces difícil, complicado. La visión, digamos, de expansión urbana, de expansión de suelo rural, de los temas medioambientales, usualmente es difícil porque la calidad de los POTS en nuestro país realmente es bastante deficiente. Y les voy a ilustrar esto con un ejemplo muy puntual y además pues reciente, con la gran tragedia que tuvimos en Mocoa el año pasado, en donde estamos aquí mostrando a través de un atlas de expansión urbana que lanzamos el año pasado. Esto muestra cómo es la huella de expansión urbana en las ciudades, hacia dónde crecen las ciudades desde el punto de vista de construcción de edificaciones, por ejemplo. Entonces aquí lo vemos en tres dimensiones, en tres momentos del tiempo. Primero en el 89, entonces es, digamos, el área concéntrica más pequeña. Después en el 2001, que se empieza a expandir especialmente hacia el costado noroccidental, hacia el río Sangoyaco, que es uno de los afluentes del río Mocoa. El río Mocoa atraviesa, digamos, de norte a sur por el costado oriental al municipio de Mocoa. Y en el 2013, que fue la última medición, como fíjense de nuevo, se fue expandiendo de una manera tal vez desordenada el área urbana del municipio de Mocoa. ¿Qué viene en el desastre natural?
pues precisamente hacia ese sitio en donde se venía expandiendo la ciudad de una manera desordenada, que es el río Sangoyaco, hay una pendiente importante, viene todo el problema de las grandes lluvias, atípicas completamente, la inundación, y ese sector que está marcado como el sector 1, ahí en el costado noroccidental, y el sector 2 fueron los más afectados desde el punto de vista de daños materiales y también de pérdidas humanas. Así que eso les da la relevancia del ordenamiento territorial, un buen ordenamiento territorial que tenga en cuenta los temas de crecimiento económico, desarrollo productivo, pero especialmente también el componente ambiental, pues es fundamental para que un municipio, una ciudad de nuestro país crezca de una manera ordenada. Entonces, lo que hemos hecho en esta agenda de productividad para ordenar el territorio es primero hacer el diagnóstico. Lo hicimos de la mano del Ministerio de Vivienda y hoy en día la cifra es realmente desalentadora. El 81% de los POTS en nuestro país está desactualizado. Los POTS tienen vigencias de 12 años por ley y cuando hicimos el análisis, pues de nuevo el 81% estaba desactualizado. Entonces hicimos un trabajo de hacer un apoyo técnico, porque esto está en cabeza la responsabilidad de las entidades territoriales, de hacer un apoyo técnico y cofinanciar también alrededor de 100 POTS en diferentes municipios, de la mano de los expertos a nivel internacional para generar un buen ordenamiento territorial que tenga los componentes técnicos realmente esenciales y ayude en esta productividad del territorio. Aquí está como el detalle. Segundo, la agenda de crecimiento verde. Cuando hablamos de crecimiento verde, mucha gente piensa que esto es un tema netamente ambiental, que por supuesto fundamentalmente lo es, pero también está atado a los temas de productividad, porque cuando hoy en día las empresas utilizan gestiones ambientalmente más amigables, por ejemplo, el reciclaje de los productos de la venta de sus principales líneas de negocio, eso al final, cuando se genera un reciclaje en esas ventas de los productos, también se puede tener ahorros desde el punto de vista del costo de producción. Entonces, en esta agenda de crecimiento verde, Colombia primero hizo un diagnóstico de qué tanto estamos afectando nosotros y contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero. Colombia realmente es absolutamente marginal. Menos del 0,5% del total de los gases de efecto invernadero provienen de emisiones que hace en nuestro país. Colombia tiene una matriz energética relativamente limpia frente a los estándares mundiales. Es un país que está en un estadio medio alto de desarrollo, así que no es altamente contaminante, pero de todas formas hicimos el trabajo de entender de dónde vienen esas emisiones. Lo más grande son primero el sector forestal, y el cambio de uso del suelo, la deforestación, el uso intensivo, por ejemplo, la ganadería de algunos suelos es importante desde el punto de vista de las emisiones. El sector agropecuario y el sector transporte son los tres principales emisores, pero de nuevo Colombia no es gran contribuyente a los gases de efecto invernadero. En ese contexto, Colombia, a pesar de no ser, digamos, uno de los grandes causantes de lo que podría llamarse el cambio climático, ha tenido un liderazgo bien importante desde el punto de vista de generar políticas que internalicen el costo ambiental, el costo en salud para un crecimiento, lo que podríamos llamar un desarrollo sostenible. Les menciono aquí 5 temas. Primero, lanzamos una misión de crecimiento verde en Planeación Nacional que está trabajando precisamente en eso, es cómo compatibilizar un modelo de desarrollo económico con los recursos naturales que tiene nuestro país, con la gran riqueza de biodiversidad que tiene nuestro país. Segundo, la política de gestión de residuos sólidos. Colombia hoy en día tiene unas tasas de aprovechamiento de residuos sólidos muy bajas, apenas el 17% del total de residuos sólidos. De nuevo, esto es un tema no solamente ambiental, sino también de mejoras desde el punto de vista de la competitividad de las empresas en la medida en que puedan reutilizar algunos de sus productos. Tercero, el tema de bolsas plásticas, que fue un tema bastante debatido en la reforma tributaria. Ya hay unas cifras bien interesantes que muy seguramente el ministro de Ambiente va a anunciar muy pronto, de reducciones sustanciales en el consumo de bolsas plásticas que ustedes saben que son difícilmente biodegradables. Cuarto, el impuesto al carbono, fundamental, se introdujo en la reforma tributaria para aquellos consumidores industriales y comerciales altos desde el punto de vista de carbono, un impuesto por tonelada de carbono que ha sido tremendamente importante, cuyo recaudo se va para temas de solucionar erosión costera y otros tipos de restauración de bosques, por ejemplo. Y finalmente, una de las grandes políticas desde el punto de vista ambiental, que ha sido la delimitación de 23 de los 37 páramos. Colombia, en su riqueza y biodiversidad, tiene la mitad de los páramos a nivel mundial. Eso es fundamental desde el punto de vista también de las fuentes de agua
que consumen los colombianos día a día. Tercer tema, infraestructura. Si uno quiere hacer las cosas más eficientemente, una de las grandes quejas de los empresarios siempre fue: es muy difícil transportar la carga, es difícil, es altamente costoso, toma mucho tiempo y todo esto tiene impactos desde el punto de vista de la productividad. Eso es una condición habilitante para el desarrollo y Colombia ha venido también trabajando en este tema, infraestructura vial, las 4G, hay 19 billones estimados al cierre de este año invertidos, es un programa de alrededor de 43, 44 billones de pesos, pero no solamente el temas de vías, 51 aeropuertos intervenidos, temas de vías terciarias, vías secundarias, fundamental. Pero el otro componente, que es la logística, es un tema que no ha sido relativamente estudiado en la política pública, porque la logística es un tema que es absolutamente transversal, intersectorial. Una gran cantidad de entidades del Estado están involucradas en el proceso logístico, la cadena logística. Y les voy a dar aquí unas cifras de la importancia de tener, por ejemplo, una visión multimodal en el componente logístico. Hicimos un cálculo de hoy en día cuánto le cuesta, antes de la entrada en vigencia, por supuesto, de las construcciones de doble calzada, un trayecto de un contenedor a un empresario en el trayecto Bogotá-Barranquilla. Más o menos son alrededor de 1.000 kilómetros. El costo hoy en día es $2.600 por contenedor. Es uno de los costos más altos, digamos, de América Latina, especialmente frente a nuestros pares. Si uno puede pensar en una visión multimodal, por ejemplo, en donde los primeros 800, 700 kilómetros se puede utilizar el río Magdalena, que es, pues, por supuesto, nuestro principal río desde el punto de vista de la potencialidad de transporte de carga, que hoy está siendo muy subutilizado, y solamente los últimos 200, 150 kilómetros por la vía terrestre, pues el costo del contenedor ya no son $2.600, sino $830. Es un ahorro absolutamente fundamental y esencial para un empresario. La pregunta es: ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se pasa de una visión en donde Colombia utiliza prácticamente para el 95% de la carga el modo de transporte vial a uno fluvial, en donde hay unos ahorros importantes? Y ahí hemos venido trabajando también en unas recomendaciones de política pública y unas acciones fundamentales que creo que, pues no voy a detallar ahora, pero creo que hacen parte de esta agenda de productividad. Otro tema importante, educación. La educación hace parte de ese componente que les comentaba, que tiene que ver con no solamente el número de trabajadores empleados, esto es reducciones en la tasa de desempleo, sino también con la calidad y la pertinencia de la formación que tienen hoy en día, pues, las personas que van a la educación superior, a la técnica, tecnológica y, por supuesto, a la universitaria. Y ahí Colombia tenía unos retos bien interesantes. Por ejemplo, les cuento, esta gráfica muestra cuál es el número de matrículas en los niveles técnico y tecnológico, que es la línea roja que ustedes ven ahí abajo. Cerramos el año pasado con alrededor de 700.000 matrículas, y universitarias 1,5 millones de matrículas. Esto es al año. Fíjense que la parte técnica y tecnológica tuvo como un tope y realmente no creció de manera interesante. Ahora miren la gráfica de mano derecha. La mano derecha muestra, con un estudio que hizo Eduardo Lora, un gran economista que hoy en día que trabajó mucho tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo, entre la demanda que tienen las empresas por nivel de formación profesional y la oferta en diferentes sitios de búsqueda de empleo. Y si nos concentramos en la parte de la mitad, van a ver que hay una gran demanda desde el punto de vista de profesionales técnicos y tecnológicos, y una oferta muy limitada. Entonces hay un problema de un desbalance entre la oferta que tienen los estudiantes que se han venido formando a nivel profesional y la demanda que están teniendo las empresas, que no siempre es formación universitaria, que es la última barra que está a mano derecha. Ahí está el balance entre oferta y demanda, y la gran brecha está a nivel técnico y tecnológico. Entonces, reconociendo esto, hemos venido trabajando en una estrategia de capital humano. Una primera es: aquí hay un problema de información, claramente. Si hay un gran desbalance desde el punto de vista de la oferta y la demanda, los estudiantes no se están dando cuenta que una formación técnica y tecnológica puede tener oportunidades laborales interesantes a futuro. Sin embargo, hay otro tema importante, que es la calidad. Hay que asegurar que la oferta educativa, no solamente la profesional, sino especialmente la técnica y tecnológica, tenga la pertinencia y la calidad suficientes para satisfacer las demandas que tienen los empresarios. Y lo más importante, y lo que no funciona hoy en día en nuestro país y que se ha venido trabajando, y que la idea es que esto sea una agenda de nuevo de largo plazo, es que Colombia, el pilar, digamos, universitario, se considera
superior a lo que es la formación técnica y tecnológica. Mucha gente tiene en su cabeza que la formación técnica y tecnológica es una cosa a la que llega la gente que no tiene una capacidad para llegar a la universidad. Y esa es una visión completamente atípica a nivel mundial. Alemania, uno de los países con un PIB per cápita más alto y de los más desarrollados del mundo, tiene los dos pilares que funcionan de manera paralela. La gran mayoría de la gente en Alemania tiene una formación técnica y tecnológica, no son profesionales universitarios. Lo que se facilita esto es generar un sistema de pilares que permita que una persona que está haciendo unos cursos técnicos y tecnológicos después pueda pasar fácilmente a terminar una educación universitaria y al revés. Quien está en una educación universitaria puede hacer después alguna carrera técnica y tecnológica, y para eso se requiere lo que se llama aquí de una manera muy técnica el Marco Nacional de Cualificaciones. Cómo lograr unos pilares que permitan que los estudiantes se muevan fácilmente entre la educación técnica y tecnológica con calidad y la educación universitaria para generar de nuevo educación con pertinencia y con relevancia para los empresarios. Eso va a ser fundamental desde el punto de vista de la calidad del capital humano. Y otro tema importante que tenemos acá, que es la cobertura en educación superior. Esto incluye también, de nuevo, no solamente la educación universitaria, sino la educación técnica. Colombia al 2010 tenía apenas el 37% en la tasa de cobertura, es decir, de cada 100 estudiantes que estaban en edad de entrar a educación superior, apenas 37 estaban accediendo a este sistema. El gobierno hizo un esfuerzo muy importante por aumentar esa tasa de cobertura. El año 2016 cerramos con 51%, ya tenemos la mayoría de estudiantes entrando a educación superior, estamos por debajo, hay que seguir avanzando. Países como Chile tienen tasas de cobertura superiores al 75%, pero lo más interesante acá es que ha sido un acceso más amplio, pero especialmente con una mayor equidad. Con el famosísimo programa, ustedes todos lo deben conocer, que es el programa Serpi lo Paga. Les voy a mostrar una evaluación de impacto que hicimos en Planeación Nacional de ese programa desde el punto de vista del acceso. Esta gráfica muestra a los estudiantes, recuerden que el programa Serpi lo Paga está enfocado en el decil más alto de las pruebas Saber 11, y aquí están los diferentes estratos socioeconómicos, del 1 al 6. En la parte, las barras rojas es la tasa de acceso a educación superior de esos estudiantes pilos, digamos del 10% más alto en las pruebas Saber, de acuerdo a los estratos. Entonces, por ejemplo, un estudiante de estrato 1 tenía una probabilidad de acceder a educación superior del 41%. Esto es, de cada 100 estudiantes de estrato 1, 41 accedían a educación superior. Estamos hablando de los pilos de nuevo. En estratos 5 y 6, e incluso en el estrato 4, esa tasa era del 61, 64%, es decir, mucho más alto. Introducimos este programa que es básicamente progresividad, mayor equidad desde el punto de vista de acceso, financiar esta educación superior, y miren el impacto en la cohorte de 2015-2, segundo semestre, que ya tiene el impacto pleno del programa Serpi lo Paga. Es una cosa que realmente es atípica desde el punto de vista de intervenciones del Estado, una intervención con una visión de generar mayor equidad que tuvo un impacto inmediato en apenas 2 años en igualar las tasas de acceso para todos los estudiantes pilos independientemente del estrato. Eso fue lo que ocurrió. Esa es la barra azul que ustedes ven, pasa a 63%, incluso superior a la estrato 6, se aumentó la probabilidad de acceso para los estudiantes de estrato 1. Ese es un programa realmente excepcional desde el punto de vista de generar equidad en el acceso. Por supuesto, falta el reto de ampliar la cobertura. El otro tema importante tiene que ver con la formalización, y esto está tratado, por supuesto, ya cuando uno tiene formación para el trabajo, que es la formación técnica, tecnológica, profesional. Bueno, después a veces se encuentran algunos profesionales con la barrera de la formalización laboral. Y aquí hay una gráfica bien interesante. El tema de la formalización no es un problema que se pueda corregir con medidas que no reconozca que hay diferencias a nivel departamental o a nivel territorial en nuestro país. Esta gráfica muestra 2 dimensiones del problema de la informalidad. Por un lado, en el eje vertical, que va de abajo hacia arriba, ustedes ven cuál es la tasa de informalidad de los diferentes departamentos de nuestro país. Entre más arriba, más alta es la tasa de informalidad de los departamentos. Y en el eje horizontal, ustedes ven cuánto es el ingreso medio en ese departamento frente al salario mínimo. Entonces, fíjense que hay una asociación negativa, fuerte, entre el salario medio y el salario mínimo y la tasa de informalidad, dicho de otra manera. Los departamentos en donde el ingreso medio
es más bajo frente al salario mínimo son aquellos departamentos donde la tasa de informalidad es más alta. Esto no quiere decir que el salario mínimo sea muy alto. Lo que quiere decir es que tenemos brechas desde el punto de vista de productividad, que al final se refleja en un ingreso a nivel departamental, y en esos departamentos hay que tener políticas especialmente focalizadas para aumentar ese salario medio, para aumentar la productividad. Córdoba, Nariño, Cauca, Chocó, Caquetá son departamentos con muy baja productividad laboral, con muy bajo ingreso medio frente al salario mínimo y por ende con unas altas tasas de informalidad. Fíjense que Bogotá pues es la ciudad del país con la más baja tasa de informalidad y de manera no muy sorprendente también es la ciudad con los ingresos medios más altos. Entonces ahí hemos partido también la discusión en entender que la informalidad no es una cosa unidimensional. No es que una empresa sea formal o informal, hay grados de informalidad y la política pública debe acoger de nuevo esas particularidades y aquí lo estamos viendo en 4 dimensiones. Lo que llamamos la informalidad de entrada, que es esa primera barrera para que las empresas se puedan formalizar. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? El registro del nombre, el registro mercantil, el registro de la marca, todos son trámites que tienen que hacer las empresas y hay que focalizar para facilitar ese primer paso hacia la formalidad. El segundo paso tiene que ver con lo que llamamos la formalidad o informalidad de insumos, esto es la tierra, aquí incluimos por supuesto si la empresa está ubicada en un sitio formal, si tiene el título de propiedad, por ejemplo un campesino que está cultivando, fundamental que tenga ese título de propiedad formal para poder acceder al crédito, pero también la informalidad laboral tiene que ver con cómo contrato yo a los trabajadores, si les estoy pagando todas las contribuciones de seguridad social que exige la ley o si los estoy contratando de manera muy informal. Y eso tiene que ver con muchas medidas, una de ellas les voy a comentar en la siguiente gráfica que fue muy interesante para reducir de manera importante la informalidad laboral. El tercero tiene que ver con lo que llamamos informalidad en la producción. Entonces algunas firmas tienen todas las 2 primeras dimensiones muy bien, pero después en su proceso productivo pues resulta que no cumplen con el registro sanitario, no tienen la licencia ambiental, tienen problemas desde el punto de vista de acceso al sector financiero y eso tiene que ser parte también de una política focalizada para unas empresas un poquito más sofisticadas, pero que de nuevo no son totalmente formales. Y finalmente, la informalidad tributaria, esto está atado a temas por supuesto de elusión y de evasión tributaria, pero también para simplificar la vida a los empresarios. El monotributo que se creó, tal vez algunos de ustedes escucharon de esto en la reforma tributaria del 2016, realmente no es un monotributo. Es un impuesto que simplifica algunos pagos de impuestos, pero no es el único pago de impuesto nacional que tendrían que hacer los empresarios, especialmente los más pequeños. Uno tiene que empezar de nuevo hacia adelante en simplificar por ejemplo, ese número de pagos, tener una única obligación tributaria que simplifique y recoja diferentes obligaciones que hoy en día están generándole, por supuesto, costos de cumplimiento relativamente altos, especialmente a las empresas más pequeñas. Entonces, un ejemplo de cómo la política pública puede afectar este tipo de dimensiones. Esta gráfica muestra el nivel, ya no a nivel nacional, sino en las 13 grandes ciudades, que podemos medirlas de una manera muy precisa, qué ha pasado con la distribución o la contribución del empleo formal e informal. Hay 2 definiciones muy sencillas, se considera el empleo formal si las personas están cotizando a pensión, a salud, digamos todo lo que exige la ley, a riesgos laborales, etcétera, etcétera. En el 2012, en diciembre del 2012, se hizo una cosa que tal vez algunos de ustedes recordarán que fue una cosa muy debatida a nivel del país, que fue la eliminación de los parafiscales. Se eliminaron las contribuciones al SENA, al ICBF, eso sumaba el 5% del pago de la nómina, eso se pasó a financiar ya no con la contribución de los empleadores, sino con la contribución de impuestos generales y la eliminación del 8,5% de las contribuciones que hacían los empresarios para la salud de los empleados. Todo eso suma 13,5%, que era un costo de contratación de la mano de obra formal para los empresarios. Esto se hizo solamente para los empleados que ganaban menos de 10 salarios mínimos por un tema de progresividad. Entonces, Colombia siempre tuvo, en esta gráfica, por muchos años, aquí tenemos desde 2008, pero si ustedes lo miran más atrás, su tasa de informalidad entre las 13 ciudades en niveles de 58, 57%. Viene la reforma tributaria, diciembre, aquí estoy marcando el enero de 2013,
elimina el 13,5% de las contribuciones a la nómina y fíjense cómo inmediatamente empieza a cerrarse esa brecha y a partir, digamos, de finales del 2016, principios del 17, por primera vez en las 13 ciudades el empleo formal supera al empleo informal. Esto es un ejemplo para que ustedes vean que esto no es simplemente teoría. Cuando uno toma un diagnóstico muy claro, tiene un diagnóstico de un problema que está generando barreras a la informalidad, hace una política pública, pues tiene unos impactos que creo que en esta gráfica se ven bastante importantes. Ahora, por otro lado, tenemos una tasa de informalidad que está en el 50%. A nivel de 13 sociedades, claramente tenemos que seguir avanzando para reducir esa tasa de informalidad. Y cierro con dos temitas que tienen que ver más con lo que les contaba, que es productividad desde el punto de vista del sector público. El Estado tiene que tener unas condiciones habilitantes para el desarrollo, infraestructura, logística, buena pertinencia y calidad de la educación pública, pero también tiene que hacer las cosas mejor, todo lo que hace directamente, y hay dos dimensiones que les quiero contar. Una, gasto público, y otro tema de regulación. Entonces, este es el resumen de un cuadro un poquito complicado que voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible, que tiene dos cosas acá. Primero, un listado de los grandes programas sociales que tiene el Estado colombiano. Esto incluye la provisión de bienes públicos muy importantes, como por ejemplo la educación. La educación, desde el punto de vista del presupuesto, genera erogaciones equivalentes a casi 3 puntos del PIB anuales. Muy importante porque ustedes saben, la educación es un bien público fundamental, esencial. Aquí se incluye, por ejemplo, el costo de la gratuidad de la educación pública del grado 0 al grado 11, también lo que tiene que ver con ya educación superior, los subsidios a los créditos de ICETEX. Todo eso cuesta más o menos 3 puntos del PIB, absolutamente esencial para el funcionamiento del Estado. Segundo, pensiones, que es el otro componente importante que tiene que ver con el aseguramiento para la vejez, ¿no? Las pensiones para las personas de más de 65 años, eso más o menos son 2,3 puntos del PIB. Salud, especialmente en lo que tiene que ver con el componente del régimen subsidiado. El régimen contributivo, por supuesto, se financia con contribuciones de los empleados, pero el régimen subsidiado sale, digamos, de una erogación que hace el gobierno nacional, eso cuesta más o menos un 9% del PIB. Y otros programas, como por ejemplo servicios públicos, ustedes ven la factura de algunos servicios públicos, a veces aparece una contribución. Esa contribución financia en los estratos 4, 5 y 6 el consumo de los estratos 1, 2 y 3, y cuando la contribución no alcanza para financiar, el Estado pone la diferencia, eso más o menos cuesta 0,7 puntos del PIB. Y otros programas como atención a la pobreza, ahí está incluido Familias en Acción, Primera Infancia, muy importante política de gobierno que se inició en el 2010. Entonces, más allá de la lista de los programas, lo interesante es la focalización, que es lo que tenemos en las diferentes columnas. Esto lo que hace es dividir a la población colombiana en cinco categorías exactamente iguales. El 20% de la población más pobre hasta el 20% de la población más rica, que es lo que llamamos la columna número 5. Y el punto de fondo de esta historia es mirar cómo estamos focalizando la política pública del gasto social. Entonces, fíjense, en educación, más o menos casi el 80%, más del 80% del gasto que hace en educación el Estado está yendo a los 3 quintiles más pobres de nuestro país, al 60% más pobre de nuestro país. Hay problemas todavía porque todavía se está focalizando en estratos altos. Eso tiene que ver, por ejemplo, con los subsidios que se dan para créditos de ICETEX, pero en la medida en que uno tenga un programa como Serpi lo paga, con una escala más alta, pues indudablemente esta focalización va a mejorar de una manera interesante. Destaco 3 temas acá que realmente no están muy bien focalizados, están marcados en rojo. Pensiones. Pensiones muy mal focalizados, 75% del gasto que hacen pensiones está yendo a las familias de media alta y alta de nuestro país, por una razón muy natural. Pensionarse en nuestro país requiere haber sido formal durante toda su vida, porque las personas que no son formales no contribuyen, y cuando llega el momento de la edad de la pensión, pues realmente el Estado le dice usted no cumplió con las condiciones. Y las personas que han sido formales toda su vida son usualmente personas que tienen altos niveles de educación. O servidores públicos, por ejemplo. Entonces, hay una brecha muy importante desde el punto de vista del acceso a las pensiones y hay que generar, y por eso el debate que ustedes escuchan ahora actualmente de la reforma a las pensiones. Eso parte un poquito de este diagnóstico del bajo acceso y de la mala focalización.
En servicios públicos también una cosa interesante, 30%, un poquito más, 31% yendo al 40% más rico de la población, porque Colombia utiliza una cosa completamente anacrónica que no utiliza ningún otro país en el mundo, que son los estratos. Los estratos, si ustedes preguntan a cualquier persona afuera, no existen en ningún otro país del mundo. En su momento se utilizó como una herramienta para focalizar, pero hoy en día realmente tiene unos errores de inclusión muy grandes, como se ven acá. Personas que están en los estratos, por ejemplo, 3, 2 y 4, incluso algunos, que reciben subsidios porque su vivienda está marcada como estrato 2 y 3, pero que tienen ingresos relativamente altos, y eso hay que corregirlo hacia adelante. Todo lo que estamos planteando, bueno, y antes de entrar al planteamiento, la importancia de esto es absolutamente esencial. Mucha gente no sabe esta cifra. Acá les muestro una cosa con la que medimos los economistas la desigualdad. Es una cosa difícil de entender, pero va de 0 a 1. Ese indicador se llama el coeficiente de Gini. Esta es la desigualdad por ingresos de toda la población colombiana. Entre más alto es este indicador, más concentrado está la distribución del ingreso. Entonces, 0 sería una distribución completamente equitativa, todo el ingreso distribuido de manera equitativa entre todos los ciudadanos. 1 es que una persona tiene todos los ingresos, y ahí entre 0 y 1 están los rangos. Entonces, Colombia tiene un índice, hoy en día está en 0.517, esto lo hicimos a cierre del 2015. Fíjense cómo cambia ese indicador de desigualdad antes y después de los subsidios monetarios que entrega el gobierno. Hay un impacto, pero no un impacto muy significativo. Fíjense lo que pasa en el Reino Unido, es bien interesante. El Reino Unido tiene una desigualdad antes de las transferencias que le hace el Estado, muy similar a la de Colombia, pero después, con una política bien focalizada, se puede generar unas reducciones absolutamente fundamentales en la desigualdad. Así que es un tema bien interesante, porque la mejor focalización podría tener impactos bien interesantes en reducir pobreza, pero especialmente desigualdad, que en Colombia sigue siendo un reto absolutamente esencial. Entonces, uno de los temas que estamos trabajando, hay un proyecto de ley que radicamos en el Congreso el año pasado, tiene 3 pilares muy sencillos. Primero, poder generar en esta historia de calidad del gasto unos esquemas de focalización y temporalidad. Muchos subsidios en el Estado no tienen esquemas de salida muy claros, y cuando se supera una condición de vulnerabilidad, por supuesto la persona o el hogar debería salir de ese programa, fundamental. Segundo, los temas de transparencia e información. Realmente en el Estado es difícil hacer este agregado de cuánto el gobierno gasta en subsidios, y eso requiere más información, centralización de la información, cruzar, por ejemplo, con lo que hacen las entidades territoriales. Bogotá tiene unos grandes programas de atención social que no se cruzan de ninguna manera con lo que hace el Estado colombiano. Entonces tiene que haber mayor cruces de información y saber realmente cuáles son esos mecanismos y a quién le está llegando esos subsidios. Y finalmente, el tema de seguimiento y evaluación es garantizar que, por ejemplo, cada programa social tenga una evaluación al menos una vez cada 4 años, para garantizar que se está teniendo el impacto deseado. Y cierro con este tema, que es el tema de regulación. Es un tema que realmente no ha sido muy explorado, no es un tema que los economistas nos hayamos metido de manera esencial, pero que hemos aprendido a valorar, y que creo que es un tema bastante interesante desde el punto de vista de productividad. ¿Por qué? Porque la regulación, al final de cuentas, afecta al empresario, al ciudadano, al hogar, porque cambia las reglas de juego y alinea o desalinea incentivos desde el punto de vista de la política pública. Entonces, lo primero que hicimos es, en Colombia no sabemos cuánto es el ritmo de la regulación, de las normas que emite el gobierno nacional, y lo que hicimos fue eso: primero un inventario, sepamos cuánta es la regulación que emite. Esto es solamente la rama ejecutiva del orden nacional, esto no incluye temas a nivel territorial, ni tampoco de la rama legislativa ni la rama judicial, solamente rama ejecutiva del orden nacional. Entonces hicimos el barrido, todos lo corrido del siglo XXI, y este es como el resumen. Son más o menos 95.000 normas que se emitieron en estos 17 años. Por ejemplo, cifras para poner órdenes de magnitud: 17.000 decretos, que son más o menos casi 3 decretos diarios. Los decretos son los que llevan la firma del señor presidente de la República. Estos son los últimos 17 años, todo lo corrido del siglo XXI. Entonces, pues es difícil uno pensar que cuando uno tiene estos ritmos de emisión de normas, todas las normas que estén saliendo estén cumpliendo con un proceso, digamos, que asegure la calidad y el buen impacto de esas normas. Es difícil uno con ese ritmo, digamos, de emisión. En total son 15 normas diarias que se emiten a nivel de gobierno nacional. Aquí están como el ranking del top 10, yo le mandé esto a los diferentes ministros.
para que supieran quiénes eran los más. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda emitió 8.700 actos administrativos. Natural, el Ministerio de Hacienda tiene muchos temas a cargo, la regulación financiera, la regulación de la política fiscal, pero sigue siendo muy alto. Protección social, el Ministerio de Salud era, en ese momento, acuérdense que tuvo una reforma, tenía salud y trabajo en uno solo, también una gran cantidad de normas. Y esto es bien interesante porque esta discusión, primero, la gente no sabía, los ministros no saben cuántas normas se emiten, porque además eso es la historia de 17 años. Y la primera pregunta que nos hacen es, bueno, ¿y esto cómo se puede corregir? ¿Qué tipo de cosas ustedes plantean para poder limitar y garantizar que lo que salga realmente sea lo absolutamente esencial? Entonces, contarles que hemos venido trabajando, y esta es una de las cosas bien interesantes que hemos aprendido en el proceso de acceso a la OCDE, es que los países de la OCDE tienen completamente incorporado en el funcionamiento del Estado el costo de la regulación. Lo ven como un tema importante, de hecho lo miden, Colombia no lo mide, no sabemos cuánto cuesta la regulación, en los países de la OCDE en promedio cuesta 3,8 puntos del PIB, esto es una cifra gigante. Para darles un orden de magnitud, cuando se hace una reforma tributaria, usualmente una reforma tributaria busca más o menos un punto del PIB adicional, 3,8% del PIB son 4 reformas tributarias, así que es un costo sustancial. No quiere decir que el costo de la regulación deba ser cero de ninguna manera. Hay cosas que hay que regular, por ejemplo, los temas ambientales, los temas sociales. El punto es que hay que conocer cuál es ese costo y especialmente garantizar que el beneficio que se le impone a la sociedad de esa regulación sea superior al costo que se le impone a la misma sociedad. Y en eso todavía estamos aprendiendo. Pero les cuento, y con esto cierro, doctor Mauricio, 3 temitas en los que hemos venido avanzando en estos temas de regulación. Primero, ya en el 2012 se hizo una eliminación de más de 1.300 trámites. Mucha gente tal vez, algunos veo aquí unas caras muy jóvenes, no se acordarán que antes el pasado judicial había que irlo a sacar allá para lo quemado, ¿no? El certificado de antecedentes disciplinarios, los que trabajan en el Estado, todo eso hoy en día se hace virtualmente. Eso son temas que hoy en día la gente no se acuerda, pero que fueron absolutamente esenciales en quitarle costos de regulación del Estado al ciudadano y facilitar la vida. Primer tema. Segundo tema, a partir de marzo del año pasado se hizo un cambio muy importante en la forma en la que se emiten los decretos en el país. Se estableció un periodo mínimo de 15 días de consulta pública para todos los decretos que firma el presidente de la República. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque una de las formas de garantizar que las normas regulatorias tengan una buena calidad es la participación de la sociedad civil, del sector privado. Entonces, 15 días es un periodo que es razonable, en los países de la OCDE son 30 días, estamos ahí negociando para incrementarlo, pero 15 días que garantizan de nuevo una adecuada participación para que la gente haga comentarios a los proyectos de regulación que tiene el Estado. Y finalmente, y esto es tal vez lo más importante, ya estamos muy seguramente a mediados de este año, lo vamos a implementar de manera completa, implementando lo que la OCDE hace de manera usual y cotidiana en toda la regulación, que es un análisis de impacto regulatorio, un impacto económico. Lo que se hace hoy en día es un análisis netamente jurídico de la regulación. Pero lo que tiene que tener cualquier decreto importante, sustancial, que regule una materia a nivel, digamos, de los diferentes sectores, es un análisis de cuál es el beneficio que yo espero de esa regulación y cuál es el costo que yo estoy esperando de esa regulación. Incluso eso le ayuda a uno para generar regulación diferencial. De pronto para una empresa pequeña una regulación puede ser extremadamente costosa y con eso el regulador puede pensar de nuevo en medidas un poquito más diferenciales. Este tema que no existe en Colombia, que hasta ahora lo estamos piloteando ya desde hace 2 años, va a ser absolutamente esencial en garantizar que ese flujo de regulación se limite en la medida en que ese flujo va a pasar por este filtro de calidad. Hay muchos más temas de productividad, pero creo que los dejo ya más para la discusión que tengamos de preguntas y respuestas, temas de TIC, temas de desarrollo productivo, pero bueno, la agenda, aquí el doctor Mauricio me dijo más de 40 minutos es imposible, así que muchas gracias. Bueno, pero te cambio el agua que me la robé. Estupenda presentación, muchas gracias, muy didáctica, aprende uno mucho, muy interesantes los desafíos, los retos, las oportunidades, las amenazas que tiene el país. 2 preguntas mías antes de cederles a ustedes el micrófono, 2 inquietudes sobre temas claves. El primero, el tema de la miseria.
pobreza extrema. Usted alcanzó a mencionar aquí algunos aspectos, pero es una preocupación mía personal de hace muchos años. Yo creo que las dos prioridades de los colombianos deben ser vivir en un país en paz y vivir en un país donde no haya ningún ciudadano viviendo en pobreza extrema, en miseria. Una cosa es la pobreza, que sabemos todos pues, que es terrible, pero tarda mucho tiempo en superarse, etcétera, etcétera, y hemos logrado avances sustanciales. Pero lo que es absolutamente inaceptable es que en un país como Colombia, con tantos recursos, la economía número 31 del planeta, todavía tengamos casi 3.9, 4 millones de colombianos viviendo en la pobreza extrema. Yo creo que eso debe ser un imperativo moral, ético, económico, político, social de un país, eliminar esa pobreza extrema. ¿Qué tan lejos estamos de pobreza extrema cero en Colombia y qué nos falta hacer para acelerar ese proceso? Hemos logrado en los últimos 7 años avances enormes, pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué podríamos hacer para acelerar la erradicación de la miseria en nuestro país? Bueno, Mauricio, primero contarles un poquito a los asistentes cuál es la definición de pobreza, para que entendamos todos qué quiere decir pobreza y pobreza extrema. Entonces, lo que hace el DAN es definir una canasta de bienes de consumo. ¿Necesito eso? Me quedo con esto. Bueno, listo. Gracias. Bueno, entonces, el DANE define una canasta de bienes de consumo, que es una canasta esencial que debería poder consumir cualquier hogar en nuestro país, y eso lo hace a través de encuestas de hogares y tiene un estándar comparado, digamos, a nivel internacional. Todas las personas cuyos ingresos no les alcanza para comprar esa canasta básica, que por supuesto también depende del número de miembros de un hogar, se consideran que están por debajo de la línea de pobreza. Es una línea de pobreza que se fija con este estándar de una canasta básica de bienes de consumo, que incluye temas de diversión, temas de transporte, temas de alimentación, etcétera, etcétera. Esa es una. Pobreza extrema es una medida mucho más estricta que dice, bueno, no me voy a concentrar en una canasta amplia de bienes de consumo, sino en la canasta más esencial que le asegure a los miembros del hogar el componente nutricional necesario para sobrevivir. Es eso. O sea, es una cosa muy, muy básica, muy sencilla. Entonces la canasta es mucho más pequeña, más limitada, concentrada en los temas de alimentos, y ese es el número de personas que están por debajo de esa línea de pobreza extrema, que se consideran en estas cifras de pobreza extrema. Antes de contestar la pregunta, Mauricio, primero los avances. Colombia durante finales de la última década del siglo pasado y lo corrido estos 17 años, antes del 2010, tuvo unas tasas de pobreza extrema en niveles del 12, 13%, 14% en la gran crisis de los mercados emergentes. Hemos logrado reducir la pobreza extrema de manera sistemática en los últimos años. El punto más bajo fue 7,9%, que lo obtuvimos en el año 2015, y viene un poquito un aumento de la pobreza extrema como resultado de la desaceleración económica a raíz de la crisis, digamos, de los precios del petróleo, en donde cerramos ya en el 2016 con una tasa de pobreza extrema del 8,4%, 0,5 por encima de la que habíamos cerrado. Muy baja a nivel, digamos, de nuestra historia. Sin embargo, como todo, el avance es bueno, pero es inaceptable tener una tasa de pobreza extrema del 8,4%. Entonces, primero, ¿cuál es el reto y en donde ya pasar del 14 al 8 ha sido muy importante? Buena parte de esto ha sido a través del crecimiento económico. Buena parte de lo que viene va a ser, por supuesto, continuar con un crecimiento económico acelerado, 4, 4,5, 5%, pero especialmente si uno quiere acelerar ese ritmo de reducción de la pobreza extrema, tiene que focalizarse especialmente en el componente rural. Ahí persiste una brecha muy importante de la pobreza extrema. La pobreza extrema urbana es mucho más baja que la pobreza rural, es 3 veces más alta en el sector rural. Y todo lo que tiene que ver ya ahora sí con el tema de la implementación de los acuerdos, las medidas, digamos, de desarrollo rural, de cómo logramos establecer una mayor productividad en el sector agropecuario, tiene que ser parte fundamental de esta estrategia en la reducción de la pobreza extrema. Sin eso no lo vamos a lograr. Muy bien. Mi segunda pregunta está relacionada con lo anterior y tiene que ver con las dos
variables críticas prioritarias que acabo de explicar, la erradicación de la miseria y la paz de Colombia. Planeación Nacional hizo hace, no sé, un año y medio, un estudio muy interesante sobre los dividendos de la paz. Creo que vale la pena que comparta con nuestros alumnos aquí presentes cuáles son esos principales dividendos en materia de crecimiento adicional, de inversión adicional, porque no todo el mundo está convencido de esos beneficios y tardarán un tiempo en darse, obviamente, pero creo que es muy importante que comparta algunos de esos beneficios que vamos a empezar a percibir en los próximos años y también a comparar esos beneficios con lo que ha implicado el conflicto colombiano, el costo, el lastre, no solamente en víctimas, que todos sabemos ha sido una tragedia terrible, sino para la economía que ha representado contar con esa carga del conflicto durante tanto tiempo. Muy bien, Mauricio. Entonces, a ver, como Colombia ha sido un país afectado por este conflicto armado por ya más de 50 años, hasta que se cierra por fin el conflicto con las FARC, curiosamente, los economistas académicos han generado una buena literatura e interesante con varios rangos de estimaciones de cuánto le cuesta el conflicto armado a nuestro país. ¿En qué se refleja ese costo? En menor inversión, en menor crecimiento económico, en menor reducción de la pobreza extrema, costos no solamente económicos sino también sociales que por supuesto han sido absolutamente sustanciales. El rango de estimaciones es amplio, pero va entre 0,5 y 2% más o menos de crecimiento al año de ese conflicto civil de más de 50 años para el país. Lo que hicimos nosotros esto fue hace casi ya 3 años, Mauricio, fue un análisis ya no contrafactual, es decir, no pensemos qué pasaría si Colombia no hubiera tenido hacia atrás el conflicto, cómo podría haber sido más alta la inversión, el crecimiento, el empleo y las reducciones de pobreza, sino más bien miremos la evidencia. ¿Qué ha pasado en otros países que han surtido un proceso de paz después de ese proceso de paz? La evidencia de esos países. Entonces fue interesante porque fue un análisis no sencillo, escoger un grupo de países relativamente comparables con el nuestro, muchos de ellos por supuesto en el continente africano, pero también algunos países como por ejemplo Perú, que cerró un conflicto de una manera mucho más rápida a través de una salida militar, pero todo esto lo incorporamos con diferentes dimensiones y especialmente con los elementos que se habían planteado durante el proceso de negociación. ¿Cuál fue el resumen? Es un documento público que por supuesto los invito a consultar, está en la página de Planeación Nacional. El resumen de todo esto es: en promedio, en los 10 años siguientes a la firma de un proceso de paz, en los países, alrededor de 30 países que firmaron este tipo de acuerdos, se incrementó el crecimiento económico entre 1,1 y 1,9%. El rango medio es 1,5% por año. Este es el rango que es consecuente, congruente con lo que habían estimado los economistas colombianos en 20, 30 años de historia de cuánto era el costo económico de la guerra para el país. ¿Qué explica ese beneficio de la paz? Y lo primero que hay que decir, esto no es un maná que caiga del cielo, esto requiere acciones de política pública. ¿Y en dónde se encontraron estos efectos importantes de la paz? 3 sectores bien importantes. Primero, el sector agropecuario, y ahí Colombia está llamado a ser uno de los grandes líderes desde el punto de vista de crecimiento. Ya lo vieron el año pasado, a pesar de esa tasa de crecimiento relativamente baja, el sector agro por encima del 4% liderando ese crecimiento, ya estamos viendo el séptimo potencial de producción de alimentos en el planeta, según la FAO. Así es. Que es el órgano especializado de Naciones Unidas en temas alimentarios. Séptimo potencial del planeta tenemos en nuestro país. Así es. Entonces, primer sector, y eso requiere provisión de bienes públicos, acceso a crédito, toda una serie de políticas para seguridad jurídica, seguridad, presencia del Estado. Segundo sector, el tema del turismo, absolutamente fundamental. Ustedes saben de la riqueza ecoturística de nuestro país, de la riqueza en la biodiversidad. Colombia viene haciendo ya una expedición redescubriendo especies para la comunidad científica mundial, pero todos estos temas de turismo se han visto reflejados de manera interesante en estos países y Colombia, indudablemente por su potencialidad, no va a ser la excepción.
Y finalmente, no sé si quieres decir. 28% creció el turismo el año pasado en Colombia. Está disparado. 150% en los pasados 6 o 7 años. Así es. Y hasta ahora estamos empezando a ver la aceleración de la curva de crecimiento. Me decía un experto en turismo que estamos a 4 o 5 años de llegar a nivel de Perú, que es muy superior al nuestro. Y podemos, si hacemos las cosas bien, estamos a 10, 12 años de llegar a cifras cercanas a México. Exacto. Que estamos hablando de uno de los 10 países preferidos como destinos turísticos en el mundo. Tal vez lo dije aquí en una sesión el año pasado, si yo tuviera 25 años y fuera empresario, estaría invirtiendo en agroindustria o en turismo. Sí. Y el tercero, y en ese orden de importancia, los que nos dio los datos, agricultura, turismo, el tema de la construcción. Construcción porque claramente buenos de estos países tuvieron conflicto, especialmente en zonas más alejadas, como el caso colombiano, y eso requirió inversiones desde el punto de vista de producción de bienes públicos, vías terciarias, y todo esto está generando, por supuesto, impactos importantes y encadenamientos a nivel del sector, no solamente de la construcción, sino también del sector industrial. Esos son como los 3 elementos más importantes que da la evidencia de otros países. Muy bien, turno de ustedes. Pregunta. Yo tengo muchas preguntas, pero el turno es para ustedes. Me ayuda con el micrófono al señor de la camisa blanca y después a la señora de la chaqueta café. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alexander Perilla, soy alumno de la Maestría en Innovación Empresarial de la universidad. Tengo 2 preguntas. La primera es relacionada con el Plan de Ordenamiento Territorial. Mencionó que estaba a cargo de los municipios. ¿Cómo se puede controlar que de pronto la corrupción no mine este Plan de Ordenamiento Territorial? Dado que, por ejemplo, aquí en Cundinamarca se presentó que lotes se compraban a bajo precio, se montaba un plan de ordenamiento territorial y se valorizaban. Digamos que eso puede ser una puerta para más corrupción. Y el otro es relacionado con la infraestructura, con la intermodalidad logística, que no se ve, digamos, que proyectos en las vías férreas. En vías férreas, digamos que no se mencionó. ¿Hay algo planeado? Porque entonces no habría intermodalidad. Sí. Muy bien, tratemos de que sea solamente una pregunta por persona para que todos tengan mayor oportunidad. Y las preguntas, como las que acaba de formular el amigo, que sean claras y concretas. Adelante. Alexander, muchas gracias. Bueno, primero arranco de atrás hacia adelante. Entonces, multimodalidad. Claramente el tema férreo es un reto muy interesante, ahí hemos hecho inversiones, pero de todos los sectores es en donde el gobierno ha podido invertir menos, en parte por unos temas importantes desde el punto de vista de la regulación económica. Hay temas para corregir, la ley, digamos, férrea data de ya hace varias décadas, la regulación económica está muy desactualizada, no existe una comisión de regulación pensando en cuáles son los temas transversales que faciliten la entrada de operadores, que faciliten la verificación de cuáles son los costos eficientes de operación, y hoy en día esto está básicamente concentrado en el sector minero. Entonces, no es que lo estemos pensando, pero sí tenemos un documento de política pública, hicimos un COMPES de logística que vamos a lanzar muy pronto para comentarios, en donde hay un capítulo especialmente para el sector férreo porque tenemos un atraso y una potencialidad especialmente importante. Frente al tema de corrupción, esto es lo que llaman en la prensa el volteo de tierras, ¿no? A ver, yo creo que por supuesto allí los organismos de control tienen que estar pendientes de estos temas, pero yo creo que buena parte de las oportunidades de corrupción surgen precisamente de POTs que están mal diseñados, mal planeados y que no cumplen los estándares técnicos y de la ley. Un POT que está bien hecho, que cumple con los estándares desde el punto de vista de expansión de suelo urbano, de expansión del suelo rural, del componente ambiental y que además ha surtido un proceso de socialización con toda la comunidad, pues es un POT que muy seguramente no va a estar completamente blindado de la corrupción, porque probablemente no hay nada blindado completamente de la corrupción, pero que limita sus oportunidades, porque cuando está completamente desactualizado, eso indudablemente es un caldo de cultivo para esas alianzas, digamos, no santas entre empresarios y algunos alcaldes. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Quiero preguntar cómo se mide el empleo informal y si dentro de esa medición caben los contratos que son, es decir, si el empleo formal está teniendo en cuenta los contratos que son a muy corto plazo, como 1 mes, 2 meses. Bien, ¿cómo es tu nombre? Andrea, la medición del empleo formal, básicamente, o el informal en su contraparte, es simplemente estimar cuántas personas están contribuyendo a la seguridad social, ya sea a través del empleador
o, por ejemplo, los contratistas a través de, digamos, de su bolsillo, que las contribuciones están a su cargo. La tasa de desempleo se mide a nivel mensual. El DANE saca un dato mensual de cuánto es la tasa de desempleo. Lo que se le pregunta es si ha trabajado al menos 2 o 3 días en los últimos 15 días que fue censado. Entonces, es una medición continua, en la medida en que puede haber personas que trabajen 2 o 3 días cada 15 días, pero después salen a la informalidad, y por eso es muy importante hacer un seguimiento de cómo son las entradas y salidas a la formalidad. También nos gusta, por esa misma razón, medir no solamente el DANE, sino también lo que son las contribuciones, por ejemplo, en los fondos de pensión. Es una medida bien interesante porque lo que vemos es que hay una alta rotación en donde en promedio las personas están contribuyendo 8 de los 12 meses de los que están siendo formales. Así que hay un reto importante incluso entre los que llamamos formales para generar una mayor estabilidad en esas contribuciones de seguridad social. ¿Perdón? La informalidad, ¿cómo se llama? La informalidad es el complemento de quienes no contribuyen a todo lo que exige la ley. Todos los demás, entonces, pero es bastante estricto porque formal es pensiones, salud y riesgos laborales. Todo lo que no sea esas tres se considera informal. Muy bien, el señor de la corbata gris, por favor, y adelante, una dama, la señora de chaqueta rosada. Gracias, soy José Vargas Caicedo, docente de la Facultad de Administración de Empresas. ¿Cuál ha sido la tendencia, si comparamos la tasa de crecimiento de nuestras reservas internacionales versus el crecimiento de la deuda externa colombiana, como sumatoria de la deuda pública y de la deuda privada? Las reservas internacionales tuvieron un crecimiento muy importante en el periodo 2010-2014, incluso un poquito más atrás, como consecuencia de un proceso del fortalecimiento del peso. Ustedes recordarán que en su momento, en el 2013-2014, el dólar costaba más o menos 1.800 pesos, un peso muy fuerte, que una política, digamos, de estabilidad de la tasa de cambio, el Banco de la República, quien es el garante, digamos, de comprar y vender reservas internacionales, empezó a acumular reservas internacionales de una manera bastante acelerada. Una de las críticas que se le ha hecho al Banco Central es porque en su periodo ya de debilitamiento del peso, cuando viene la crisis de la caída del precio del petróleo, no empezó a vender reservas internacionales. Mucha gente consideraba que el banco debería empezar a vender reservas para no generar una devaluación tan importante. Sin embargo, pues hay una discusión académica bien interesante al respecto, que de todas formas era absolutamente necesario un ajuste en la tasa de cambio frente a la necesidad de cerrar el déficit comercial, que era muy grande, y el déficit de cuenta corriente y la competitividad para los exportadores, porque aquí indudablemente había una oportunidad para crecer desde el punto de vista de esas exportaciones. La deuda externa ha venido creciendo en pesos, en parte también por ese efecto de la tasa de cambio. Si ustedes miran, valoran la deuda externa a los mismos dólares de 1.800 en el 2013, no es tan sustancial el aumento. Hay un efecto de evaluación de la deuda externa en pesos, porque hoy en día nuestra deuda externa, que en su momento estaba valorada a 1.800 pesos, hoy en día está valorada a 2.900, 2.950 pesos. Entonces, si bien ha aumentado, en dólares el aumento ha sido mucho menor, en parte por una estrategia muy interesante de recomposición de la deuda pública que ha venido desarrollando el gobierno en varios años. Pero digamos, no hay una preocupación seria. No. Reservas internacionales tenemos ¿cuánto en este momento? 50 y 46, 47 la deuda total, incluyendo deuda externa. Con respecto al PIB. Con respecto al PIB, para darles órdenes de magnitud. Y en términos absolutos, reservas internacionales 50 y algo Esos son mil millones de dólares. millones de dólares. Sí. Colombia está muy bien posicionado. Para darles órdenes de magnitud, en Estados Unidos se estima que la deuda externa está a niveles del 100% del PIB. Japón, 200% del PIB. Grecia, bueno, ni se diga. Entonces, Colombia realmente tiene una deuda moderada de 44, 45% del PIB. Y reservas internacionales, lo que los economistas llaman liquidez internacional tranquila. Así es. Luz verde, no tenemos ninguna preocupación. Desde el punto de vista de nuestras cuentas externas, el nivel de reservas es absolutamente apropiado. Muy bien. Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pilar Satizábal y quisiera saber, teniendo en cuenta que los últimos informes de competitividad en el país han reiterado que el valor de la energía es uno de los factores que más impactan precisamente la competitividad en Colombia, quisiera saber desde Planeación Nacional qué se está proyectando para impactar en la disminución de ese costo que hace que estemos tan rezagados en términos
precisamente de competitividad? Pues este gobierno hizo una cosa muy importante que además le costó fiscalmente al Estado de manera sustancial, que fue la eliminación de la sobretasa para los consumidores industriales del 20%. ¿Qué era esto? Cuando un industrial o comerciante pagaba su recibo de energía, simplemente por ser industrial tenía una sobretasa en la energía del 20%. Imagínense el costo de un 20% adicional para empresas altamente intensivas en el consumo de energía. Eso es un costo absolutamente esencial. A raíz de esto, que esto recuerdo fue en el 2012 o 2013, cuando empezó a hablarse del alto costo de la energía para el país, se eliminó la sobretasa que se dejó de manera permanente a partir del 2015. Esto fue absolutamente esencial. Si tú miras las cifras hoy del costo de energía por kilovatio, con la tasa de cambio actual, Colombia ya no está entre los más costosos a nivel internacional. Estamos muy en la media, muy comparable con Chile, con Perú, con México. Así que esa eliminación de la sobretasa fue absolutamente esencial porque sí estaba generando un costo importante para la industria. Muy bien, otro par de preguntas. A ver, la señora de negro. Uy, qué cantidad de preguntas. Muy bien, qué maravilla. Y un caballero, doctor Ospina. Buenas noches, mi nombre es Astrid Espinosa. Mi pregunta es, ¿Planeación Nacional ha realizado algún análisis o evaluación del impacto que ha tenido la firma de tratados de comercio versus la baja productividad de los últimos años? Sí, una de las tareas que tenemos un grupo bien interesante de estudios económicos que hace un informe anual de la evolución de los tratados de libre comercio. El más antiguo en esta ola reciente de tratados fue el de Estados Unidos, en donde se hace un análisis de cuál ha sido la evolución de las exportaciones, especialmente las no tradicionales. Y ahí los retos son muy importantes. En parte asociado a la caída del precio del petróleo, que ha sido, digamos, nuestro principal producto de exportación en los últimos 10 años, pues realmente ha habido una ampliación en la brecha del déficit comercial, por ejemplo, con Estados Unidos. Y ahí ha sido uno de los focos de política pública más interesantes que no van a tener resultados en el corto plazo y que hacen parte de esa agenda de largo plazo, y es cómo logramos que también los empresarios, no las grandes empresas que usualmente son multilatinas y tienen una visión más internacional, sino el empresario mediano ve como una oportunidad importante, interesante, la expansión y la exportación de sus productos. Y esto pasa por temas de logística, por ejemplo, accesibilidad de productos, registros sanitarios. Es una agenda muy importante de largo plazo en donde Colombia tiene mucho por hacer. Muy bien, adelante. Aquí, pasa adelantico. Gracias. Buenas noches. Planeación Nacional tiene diagnosticado el país, lo conoce, tiene estudios para todo, se sabe todo, pero en largo plazo uno no ve que la inversión realmente esté en lo que dice Planeación Nacional. Eso está afectado ¿por qué? Por el temas de gobierno, por la visión de corto plazo, porque por ejemplo uno ve en infraestructura. O por los cambios de gobierno. Los cambios de gobierno. No hay un programa, digamos, de planes indicativos a 50 años para que diga uno, mire, el país será en 50 años así, pero para llegar allá tenemos que hacer esto, y realmente la capacidad de inversión que tiene el Estado sí permite hacer todos esos diagnósticos y todo eso que sabe Planeación Nacional, o eso no se refleja. Bueno, yo difiero de eso, yo creo que sí se refleja. ¿Y por qué? Porque planeación tiene dos funciones esenciales. Primero, hacer el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, es la hoja de ruta del gobierno, el presidente trae sus grandes ideas que se plasman en un Plan Nacional de Desarrollo con las grandes líneas de política pública y una ley de la República que hace los cambios normativos necesarios para implementar ese plan. Le doy un ejemplo de cómo sí se ha reflejado. Llevamos ya 4 años con el sector de la educación como el más importante desde el punto de vista del presupuesto general de la nación. Eso no pasaba hacía décadas, siempre había sido el sector defensa el más importante. ¿Por qué esa prioridad? Porque el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, uno de sus 3 pilares, que eran paz, equidad y educación, planteaba cómo la educación tenía que aumentar la cobertura, la calidad, y hay una serie de programas como infraestructura educativa, la jornada única, Serpilo Paga, todo eso demanda recursos, y el reflejo de eso es que el presupuesto hoy en día de nueva educación es el más alto de todos los sectores.
La alineación, por supuesto, no es perfecta. A veces hay también cambios en la política pública en la medida en que uno va corrigiendo y en la medida en que va surgiendo nuevas prioridades. Pero si uno mira las políticas más estratégicas, por ejemplo, infraestructura, 4G, ha sido lo más importante desde el punto de vista de inversiones y eso se refleja en el presupuesto de inversión del sector transporte. Así que sí hay una alineación y eso es una hoja de ruta fundamental. Pensando más en el largo plazo, ahí hay una herramienta bien interesante que son los documentos COMPES. Entonces, por ejemplo, el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Uno tiene que tener una visión de desarrollo de 20, 30 años para poder priorizar cuáles son las inversiones y el reto hacia adelante es que esto de nuevo no sea una política de gobierno, sino una política de Estado y una responsabilidad por parte de los nuevos gobernantes para construir sobre esas bases que ha venido construyendo no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores. Muy bien. Otras preguntas, damas, una dama, alguien que estaba, no, ninguna dama que ha levantado, así la señora de la bufanda blanca o señorita. Mejor decirle señorita a todas para evitar. Buenas noches, mi Adelante. nombre es Juliana Cañaveral. La implementación de todos esos procesos y esas estrategias no es un asunto solo de recursos y capacidades, sino también de voluntades. Yo quisiera saber en ese sentido dónde están los mayores obstáculos, de qué forma se les representan a ustedes y cuáles son las vías para solucionarlos. Yo creo que el tema del complejo de Adán es el obstáculo más importante y es que cada presidente y cada ministro nuevo quiere llegar a hacer algo un poquito distinto, ¿no? Quiere dejar su sello personal y ahí hay obviamente, que es natural y yo creo que para todos nos pasa, ¿no? Uno llega a un trabajo y dice, exacto, eso no es para criticar, es la naturaleza humana. Ahí viene la atención. Por supuesto con la instrucción del presidente, que es el que tiene las grandes líneas de política, y nuestra responsabilidad como Planeación Nacional, como garantes del presupuesto de inversión, que el presupuesto de cada uno de los ministros y de las superintendencias y de los departamentos administrativos estén alineados con ese Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la razón por la cual existe Planeación Nacional, esa es nuestra tarea. Y ahí el rol que por supuesto juega Planeación tiene que ser respaldado por una línea política del presidente de la República. Uno tiene un espacio para hacerlo, pero por supuesto el presidente de la República es el que toma la decisión final, así que el respaldo, y en eso el presidente ha sido una persona muy seria, muy responsable, en donde la política de largo plazo es la que prevalece, ese respaldo es fundamental para que Planeación pueda cumplir con esa tarea de garante de la continuidad de las políticas públicas. Muy bien, caballeros, por allá atrás había una pregunta, el señor de la camisa blanca. Ah, usted está desde hace rato, tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón, señor de la camisa verde, de la barba, que lleva 15 minutos levantando la mano. Así es, muchas gracias. Esa es la pregunta de la sesión. Bueno, me voy la verdad con más inquietudes Adelante. que preguntas, pero bueno, el tiempo es limitado. ¿Cómo cambiar el enfoque que tiene tal vez el gobierno o el Estado colombiano, hacer que el enfoque sea menos poblacional y mucho más regional? Porque claramente creo que eso es en lo que está pecando el gobierno. La inversión se hace principalmente en las grandes ciudades, tal vez porque el caudal de votantes sea mayor, no sé cuál será la razón, pero siempre vamos a tener los problemas en regiones como el Pacífico, como el sur del país, cultivos ilícitos y demás, porque el Estado no está haciendo presencia efectiva. ¿Qué está haciendo Planeación Nacional y el Estado en ese sentido? Muy buena pregunta. Muy interesante porque tal vez a veces nos falta comunicarlo un poquito más, pero por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 14-18 fue el primer plan que se consultó a nivel territorial de toda la historia de nuestro país. Es decir, usualmente lo que se hacía era hacer el Plan Nacional de Desarrollo de una manera muy centralizada, cuáles son las grandes líneas de política pública, y después de tener ya ese documento borrador, ir a las regiones a decirle, mire, este es el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que hicimos fue exactamente al revés. Estuvimos en los 32 departamentos de nuestro país, diciéndoles, mire, los grandes objetivos son equidad, educación y paz. Cuéntenos ustedes como territorio, con una participación amplia de la sociedad civil, cómo encaja su visión de desarrollo con estos tres grandes pilares y qué priorizaría. Ejemplo, la región Caribe. Siempre que fuimos a cualquier departamento de la región Caribe, el tema fundamental era el tema de la pobreza. Ese era el tema más importante. Ellos querían que eso se reflejara en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo se reflejó eso en el plan? Si ustedes ven el Plan Nacional de Desarrollo, este último, tiene capítulos regionales.
un capítulo para la región Caribe, un capítulo para la región Pacífico y lo más interesante, metas a nivel regional, cosa que tampoco ocurría nunca. Siempre las metas eran a nivel nacional y resulta que si uno quiere cerrar las brechas socioeconómicas y desarrollo, pues indudablemente tiene que focalizarse especialmente en donde esas brechas son más amplias. Y eso ha sido parte fundamental de este lineamiento de la dirección de la política pública en planeación nacional y es el enfoque territorial y de cierre de brechas. Los invito a que le echen una mirada al cumplimiento, a cómo se planteó y también cómo hemos venido cumpliendo, porque hacemos también seguimiento de cómo están cumpliendo las metas a nivel territorial. Muy bien, un par de preguntas finales, señor de la camisa blanca. Gracias. Y una dama, o si no, el señor de la corbata rosada. La señora de chaqueta verde. Bueno, buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con el tema de la parafiscalidad, dado pues la gráfica que nos mostró donde el efecto de hacer algún repunte, algún recorte en la parafiscalidad ayudó para el empleo informal. Entonces, ¿qué perspectivas se tienen en el tema de la parafiscalidad, seguirlo bajando y específicamente en el sector de cajas de compensación, qué perspectivas se tienen? Yo creo que los resultados de lo que se hizo en el 2012 son contundentes, muestran que si uno reduce el precio de ser formal, la formalidad aumenta y siempre hemos dicho que hacia adelante el país debe seguir construyendo sobre esa base que se planteó, revisarlo de manera integral, no solamente la informalidad laboral, sino como lo hablé en la presentación, todas las dimensiones de la informalidad más empresarial, las barreras para la entrada, lo que tiene que ver con el proceso productivo, los temas tributarios y plantear de una manera integral porque buena parte de los problemas que tiene el país desde el punto de vista de acceso a pensiones, de acceso al régimen contributivo de salud, tienen que ver con la alta tasa de informalidad. Así que eso hace parte fundamental de esa agenda de desarrollo incluyente de largo plazo. Señora chaqueta verde y terminamos con la corbata rosada. Un final rosa. Buenas noches. Yo quisiera preguntar, Planeación ha sido muy juicioso en el tema de planteamiento con los recursos de inversión, pero lo que se ve realmente es que todos esos proyectos que finalmente se están presentando no terminan con los productos de los cuales se están haciendo en esos proyectos. ¿Cómo hacer para que realmente los proyectos que se plantean en planeación entreguen los productos finales completamente como los han planteado desde el principio? Sí, ahí yo creo que de nuevo parte de toda esta historia es también la legitimidad de cómo se hace el proceso de construcción de la política pública. Había una queja, la primera reacción, Mauricio, que tuvimos cuando hicimos el proceso de regionalización del Plan Nacional de Desarrollo y las consultas es, aquí el gobierno nunca viene a decirnos nada, a preguntarnos nada, siempre nos dicen esto es lo que se plantea y punto. Entonces, esa legitimidad es muy importante porque eso permite un trabajo articulado en donde buena parte de las inversiones que debe hacer el gobierno nacional no son de la nación, son en el territorio. Y en la medida en que se ha logrado construir de una manera, digamos, consensuada con el territorio este tipo de priorización en inversiones, eso facilita completamente que esos proyectos tengan la legitimidad y que realmente se lleven a cabo. Entonces ahí creo que, un poquito relacionado con la pregunta anterior, esa legitimidad de la construcción de los planes, de los proyectos y la priorización a nivel territorial es absolutamente esencial porque de otra manera es muy difícil que realmente se lleve a cabo esto a nivel, digamos, de las diferentes regiones. ¿Pero Planeación hace algo al respecto? Claro que sí. Seguimiento. Sí, no, pero ¿estás hablando del tema de regalías o el tema de inversión en general? Porque es otro componente importante que es regalías. En la medida en que nosotros estamos viendo que no se está cumpliendo, nosotros tenemos unas alertas. Entonces hay un sistema que se llama Sinergia, que es un sistema de seguimiento a las grandes políticas públicas. Tenemos cientos de indicadores, es todas estas políticas teóricas, cómo se traducen en un indicador de resultado, reducción en la pobreza a nivel territorial, aumento en la cobertura del acueducto, y podemos ir viendo con esos semáforos en rojo, amarillo y verde y hablar con el ministro del ramo y decirle, oiga, hay un tema ahí, está atrasado. E incluso, si me permite, pueden bloquear, congelar, por ejemplo, los temas de regalías si hay unos incumplimientos. Claro, a nivel de regalías, suspensiones se también. suspende Exacto. hasta que se cumplan los requisitos y las normas, ¿no? Entonces nosotros tenemos, con ese elemento de seguimiento, esos sistemas de semáforos, en este sistema de seguimiento tenemos la posibilidad de ir ajustando en la marcha en la medida en que vamos viendo desviaciones de lo ejecutado frente a lo proyectado.
Ahora sí. Muy bien, adelante. El quiebre en la tendencia que tiene, digamos, la curva de formalidad e informalidad, sin lugar a dudas, son las mejores noticias que ha tenido el mercado laboral. Pero atribuirle todos los beneficios únicamente a la reforma tributaria del CRE, pues creo que son la suma de varios esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional. Ley 590, ley de formalización, digamos, para pequeños empleadores. Ley 1429, ley de formalización y primer empleo, que se traen unos temas que yo creía que el Gobierno Nacional debería seguir estudiando, como es la gradualidad en tema de renta y la gradualidad en registro mercantil. Pero hay algo que hacer, y no lo vi en la estrategia que tiene el DNP, sobre todo con tanta informalidad que se maneja y tantas personas que están en la informalidad que no deberían estar en la informalidad. O sea, es un buen negocio para muchos estar en la informalidad. Entonces, este tema, digamos, de cultura tributaria, un poco, digamos, qué hacer para disminuir la evasión en el tema de pagos de aportes al sistema de la protección social y el tema de la evasión en términos de tributo, o sea, en términos de cultura, porque a uno le llega, digamos, un mayor impuesto y la persona, digamos, reniega, o un mayor valor contribución para el tema de la pensión y las personas de pronto reniegan. Entonces yo creo que es un tema de cultura y qué se va a hacer, digamos, para controlar evasión y cultura. Bien, muy interesante que mencione toda esa serie de políticas públicas. Lo que les mostré es una gráfica que es una correlación que indudablemente, como usted lo menciona, puede tener varios efectos detrás. Pero, anticipándonos a eso, en el 2013 le pedimos al Banco Interamericano de Desarrollo que hiciera una evaluación de impacto, que una evaluación de impacto bien diseñada precisamente aísla el efecto puro de la reforma del 2012 en términos de informalidad. Lo hizo el BID, también FEDesarrollo sacó un documento de política pública ya el año pasado, y que yo conozco hay ya 2 o 3 evaluaciones de impacto, y las 3 han mostrado que esta correlación en efecto es una relación de causalidad entre el impacto que generó la reforma tributaria del 2012 y el aumento de la formalidad laboral. Muy interesante si le puede dar una mirada porque son bastante contundentes. Por lo contrario, por ejemplo, la ley de primer empleo no tiene impacto significativo, es bien interesante. Las evaluaciones han mostrado que realmente no tuvo un impacto permanente desde el punto de vista de formalidad. Así que hay una discusión académica bien interesante en ese sentido. ¿Qué se puede hacer? Hay temas que no logramos comentar, Mauricio, como por ejemplo el tema del CISBEN. Hemos hecho una cosa bien interesante Depuración impresionante. de depuración de más de 500.000 de personas en el CISBEN que estaban, lo llamamos los colados en el CISBEN, que además se ha convertido en una barrera muy importante a la formalización. Ustedes muy seguramente saben de los casos de personas que se niegan a ser contratadas formalmente para evitar salir del CISBEN, cuando realmente están pensando es en el régimen subsidiado de salud. El CISBEN es un mecanismo de focalización para el CISBEN. Y ahí estamos planteando unas cosas interesantes, por ejemplo, si realmente todavía deberíamos tener al CISBEN como una barrera de entrada al régimen subsidiado de salud. Ya tenemos cobertura prácticamente universal, 97% de los colombianos tienen acceso a salud, hay una población itinerante por ahí que no está. Los beneficios están completamente igualados y creemos que el costo que esa barrera de entrada le está generando al sector formal puede ser muy importante. Si uno puede generar un mecanismo de flexibilidad, una persona está formal, contribuye y sale a la informalidad, pasa inmediatamente al régimen subsidiado, el temor de la gente es volver a entrar al régimen subsidiado. Si uno logra disminuir ese costo, muy probablemente va a tener más tasas de formalidad laboral, y ese es un debate muy interesante que estamos planteando ya desde hace un año y que seguramente va a tener recomendaciones de política muy pronto. Pues muchas gracias, doctor Luis Fernando. Muy interesante, muy completa su charla, y algo muy especial que quiero resaltar, muy clara. Muy buenos los gráficos, muy hábil usted en la explicación de conceptos complicados, porque yo creo que en la medida que los colombianos entendamos mejor qué es lo que está pasando, qué puede pasar, vamos a manejar mejor la economía. Y duerme uno más tranquilo sabiendo que hay economistas tan importantes como el doctor Mejía pensando en el largo plazo y diseñando políticas públicas para que Colombia sea un país mejor para todos. A ustedes muchas gracias por su presencia. Doctor Mejía, muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias a todos.